Ahora hablaremos de los materiales, ¿no? Principalmente se utilizó el carboximetilcelulosa o también llamado CMC. Una de las razones por la cual se utilizó, creo yo, fue porque es de una gran utilidad en la industria de alimentos, por su transparencia, viscosidad y tolerancia a medios ácidos, donde se emplea en muchos productos. Dentro de los más destacados se encuentran en productos lácteos, congelados, panificación, pasteles y pastas, a dulces, bebidas de frutas o sabores, leches saborizadas, cosméticos o en la industria química también interviene. Tiene una carga negativa de la CMC, favorece el desarrollo de sus características de viscosidad, ¿no? Particularmente esto se ve influenciado en productos con presencia de proteína, como por ejemplo cuando se deshidrata y congela el huevo, la CMC estabiliza las proteínas, o también en otro ejemplo sería en productos lácteos, ayuda a evitar la precipitación de la caseína. La mayoría de los alimentos líquidos utilizados como portadores de partículas en suspensión muestran un comportamiento pseudoplástico. ¿Qué quiere decir esta última palabra? Son aquellos fluidos que disminuyen su viscosidad al aumentar la velocidad de formación aplicada, como por ejemplo podríamos citar zumo de frutas o diversas emulsiones. Es decir, la viscosidad disminuye al aumentar la velocidad de sillamiento, también llamado esfuerzo. En este artículo se estudió las soluciones acuosas de diferentes concentraciones del CMC o también llamado carboxil metilcelulosa de sodio. Se utilizaron para simular alimentos líquidos pseudoplásticos, que ya definimos hace un rato, a diferentes niveles de viscosidad aparente promedio. Se preparó una solución concentrada de 2 a 5% en peso al agregar la cantidad requerida del CMC a un tambor de plástico de 50 litros contenido que contiene 40 litros de agua del grifo. Esta solución se mezcló inicialmente a mano para romper los grumos de polvo no dispersados y luego se dejó cubrir con una pequeña placa de plástico durante un día, o sea 24 horas, para asegurar la dispersión total del polvo. Después de este periodo, se vertió un peso medido, aproximadamente unos 30 kilos, de la solución en una caldera de vapor y se calentó con una mezcla mecánica lenta hasta obtener una solución homogénea a la temperatura de proceso requerida. En este punto se determinó la viscosidad y se ajustó al nivel de prueba, ¿no? Requerida agregando cantidades conocidas de agua caliente. Cada día se preparaba una nueva solución debido a la degradación térmica del polímero. Las concentraciones ajustadas de las soluciones de la degradación, de la CMC oscilaron entre 1,3% para los valores más bajos de viscosidad aparente y 2,2% para el rango más alto de viscosidad aparente. Los valores reales de las constantes reológicas se dan en la siguiente sección. La disposición experimental se muestra en la figura 1, donde ya observamos aquí, donde se utilizó una caldera de vapor de 0,16 metros cúbicos de capacidad y equipada con paletas de mezcla accionadas por motor por intercambiador de calor. La temperatura del proceso se mantuvo siempre a 71 grados Celsius por medio de un controlador programable. Una bomba, donde ya mencionamos anteriormente, de desplazamiento positivo con motor de velocidad variable controló el caudal del fluido, que varió de 0,06 a 0,29 kilos por segundo, con el fin de mantener las condiciones de estado estable entre las pruebas. Al final de cada experimento, la válvula de prueba se cerró siempre en todas las válvulas que se transmitió el flujo. Se cerró y el líquido se envió a través de la línea de derivación. En este punto la línea de retorno se desconectó de la tubería de prueba caliente, se reemplazó con un nuevo arreglo de prueba que contenía un hongo de diferente tamaño a temperatura ambiente, que sería 25 grados Celsius más o menos. Este procedimiento eliminó la necesidad de esperar a que la tubería se enfríe a temperatura ambiente y el error asociado con la instalación de una nueva partícula
a temperatura ambiente en un tubo de alta temperatura. A medida que la viscosidad del fluido disminuía a lo largo del día, durante las 24 horas, debido a la degradación térmica y al corte y para permitir diferentes caídas de presión a través del tubo de ensayo y a través del bypass, o también llamado línea de circunvalación, se verificaron la viscosidad y el caudal durante cada prueba. Las temperaturas de las partículas y los fluidos se midieron con cables del termopar de cobre y constante de calibre 24 calibrados a una temperatura de 0 grados Celsius. La temperatura del fluido se midió aproximadamente a 30 centímetros corriente arriba y corriente abajo de la partícula en el eje de la tubería. Todas las partículas fueron monitoreadas y registradas cada 2 segundos durante las pruebas. Ahora hablaremos de las características de las partículas y diámetro de partícula a tubería. Se clasificó en 3 tipos, ¿no? 3 diferentes tamaños que fueron pequeño, mediano y largo, ¿no? Acá son los valores de su volumen, el área de superficie, la equivalencia de radios, el diámetro y la diferencia de diámetros, ¿no? También encontramos los valores de la densidad, de la conductividad térmica y del calor específico. Ahora esta tabla número 2 es una de las más importantes del artículo porque con estos valores se determina el coeficiente de transferencia de calor por convección, ¿no? Que son las propiedades reológicas de fluidos y números sin dimensiones. Igual se clasificó por el tamaño, que son 3 tipos, pequeño, medio y largo. Y se determinó sus valores, ¿no? De cada uno, que es el caudal másico, la viscosidad aparente media, el coeficiente de consistencia, el comportamiento de flujo, el coeficiente de convección, el número de Nusselt, el número de Reynolds y el número de Planck, ¿no? Estos resultados indican que para un conjunto dado de condiciones de flujo, es decir, una viscosidad aparente media de 11.84 a 12.27 pascal por segundo y un caudal entre 0.089 y 0.092 kilogramos por segundo, el coeficiente de transferencia de calor por convección aumenta con el aumento del tamaño de partícula. Esto se puede observar la misma tendencia con cualquier tamaño de partícula para disminuir la viscosidad aparente media y al aumentar el caudal. Las comparaciones del efecto de las variables de fluidos en el valor del coeficiente de transferencia de calor por convección para cada tamaño de partícula se muestran en una imagen anterior que vimos. Las cifras tienen la intención de mostrar tendencias como los caudales de masa, las viscosidades medias aparentes, son valores promedios en los rangos bajos, medios y altos de ambas variables. Ahora hablaremos de los resultados, ¿no? Precisamente veremos 3 gráficas de los 3 tipos de tamaño de las partículas, ¿no? Este es el de la partícula pequeña, que es el efecto del caudal másico y la viscosidad aparente media sobre el coeficiente de transferencia de calor por convección, ¿no? Acá observamos que está en el rango entre 0,6 hasta un poco más del 0,8 en el valor del coeficiente de transferencia de calor, ¿no? En las 3 gráficas veremos los mismos valores de la viscosidad aparente media, ¿no? Que es 2.22, 6.94 y 1.46.